Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Citas con la Vida, en el que podréis disfrutar de 3 días completos de conferencias totalmente gratuitas y en las que participan más de 20 ponentes especialistas en temas que atañen a esto de vivir la vida, ¿no? Con diferentes enfoques, herramientas y llegando a toda la profundidad, cada uno de ellos que puede. Así que os invito a no perderoslo. Vais a encontrarlo en multiplataforma. Así que para aquellos que queráis aún profundizar más en la información, podéis ir a www.mindaliacongresos.com. Bueno, en esta ocasión tengo conmigo a Ana Hernández y nos trae una conferencia titulada El duelo, aprender a soltar para alcanzar la plenitud. Voy a contaros un poco más sobre Ana antes de darle paso. Ana Hernández es terapeuta Gestalt, terapeuta corporal y facilitadora de constelaciones familiares. Se especializa en procesos de duelo por todo tipo de pérdidas. Está formada en el programa SAT de Enneagrama con Claudio Naranjo y ha sido colaboradora en él durante 10 años. Bueno, ahora sí, vamos a darle paso a Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Elena, buenas tardes, muy bien, gracias. Genial, pues muchísimas gracias a ti. Estamos deseando escucharte, por lo menos yo, que soy un amante de la Gestalt y lo hemos estado compartiendo antes. Así que aquí te escucho con lápiz y papel. Nos Muy vemos bien, luego. tomando notas. Muchas gracias Elena, pues muy agradecida de estar aquí hoy en Mindalia para tratar un tema que para mí es apasionante y con el cual llevo muchos años, más de 30 años estudiando y trabajándolo, que es el tema del duelo. El tema del duelo es un tema que en general en nuestra sociedad nos cuesta abordarlo. También es verdad que lo relacionamos muy a menudo solo con la muerte, cuando en realidad un proceso de duelo es algo que se produce automáticamente, digamos, naturalmente, mejor dicho, en cuanto tenemos alguna pérdida. Y pérdidas tenemos muchísimas a lo largo de la vida y yo diría incluso que cada día podemos tener alguna pérdida. Lo que pasa es que en general no somos muy conscientes de esas pérdidas diarias que tenemos, ¿no? Incluso podría decir que cada día puede ser una pérdida porque es un día más que ha pasado y un día menos que vamos a vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo que nos cuesta tomar conciencia de ese paso del tiempo o de esas pérdidas que tenemos día a día y no le prestamos atención. Hay algo como que damos por supuesto las cosas que tenemos, damos por supuesta la vida y en ese sentido yo creo que actualmente estamos en nuestra sociedad, sobre todo la sociedad occidental, vivimos muy de espaldas a todo lo que son las pérdidas, vivimos muy de espaldas especialmente a la gran pérdida, que es la pérdida definitiva, que es la muerte, ¿no? Yo hoy sí que como forma paradigmática hablaré de la muerte y al mismo tiempo quiero insistir en el tema de que el duelo no es solo un proceso que se desencadena por muerte, sino que se desencadena en otras medidas a lo largo de toda la vida y en muchos aspectos, ¿no? Yo que doy a veces cursos o formaciones alrededor del tema del duelo, pues digo muchas veces o estudiamos y decir, bueno, qué tipos de pérdidas podemos tener a lo largo de la vida y podemos tener pérdidas que tienen que ver con una pérdida material, la pérdida de un trabajo, una pérdida de una relación afectiva, sea de una amistad, de una relación de pareja, un cambio de casa, incluso cuando tenemos algún tipo de cambio voluntario, ¿no? O sea, yo vivo en un pisito, vivo en una casa donde estoy bien y decido, por lo que sea, porque tengo la oportunidad, mejorar y irme a una casa más grande o la casa de mis sueños. Y aunque sea un cambio voluntario, yo voy a tener una pérdida, porque voy a dejar un lugar o voy a dejar algo que he vivido, donde he tenido una serie de experiencias. Por lo tanto, voy a tener pérdida, voy a tener un proceso de duelo, aunque vaya a mejor. Entonces, esto es lo que muchas veces nos pasa desapercibido porque no ponemos atención o damos por supuesto que si es a mejor,
tengo que estar contento. Y aquí entro un poquito en lo que estaba diciendo de lo que nos pasa en la sociedad actual. Es como que en general, mi percepción al menos, es que tenemos una tendencia hacia tener que estar bien, como si fuera una obligación. Tengo que estar contenta. Si me cambio de casa, me voy a una mejor, tengo que estar contenta. Y ahí no me estoy dando el permiso de a lo mejor sentir esa pérdida, de sentir la tristeza, de dejar un lugar donde he vivido unas experiencias, donde también he podido ser feliz o conocido gente, un barrio donde he tenido pues, una serie de personas, incluso en las tiendas, estoy acostumbrada a ir a comprar a la frutería de la esquina y de charlar, o sea, todo eso son una serie de pérdidas que habitualmente no les hacemos caso porque hay como una especie de obligación de estar bien, la obligación de ser felices. Y eso, lejos de tranquilizarnos, nos puede llegar a angustiar, porque si resulta que tengo cambios en mi vida y tengo que estar bien y no me permito estar mal, eso me produce una angustia. Entonces, de ahí que yo relaciono mucho y doy mucha importancia a este tema de las pérdidas y, como digo, paradigmáticamente de la muerte, porque el poder vivir la pérdida, el poder hacer mi proceso de duelo y sentirme triste es lo que va a dar valor a las cosas. Yo muchas veces también en los talleres que doy pregunto a veces a la gente, digo, pero vamos a ver, pregunta, ¿vosotros sois conscientes de que os vais a morir? Claro, la gente se ríe, ¿no? Y me dice, pues claro. Y digo, sí, claro, porque es un pensamiento, es un conocimiento, es algo que hemos aprendido hasta en la escuela, ¿no? El ser humano o el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, desde ahí es como, sí, lo sé, vale, pero ¿lo sabes de verdad o lo sientes? De verdad, hay una diferencia entre conocerlo, saberlo intelectualmente y realmente la percepción de que nos vamos a morir. Y esa percepción no la solemos tener. Es difícil tenerla. Yo también digo que no podemos quizá vivir siempre con la percepción, ay, me voy a morir, me voy a morir. No es posible, ¿no? Y al mismo tiempo sí que insisto en hacer presente a la muerte, porque al final lo que da valor a la vida es que la vamos a perder. Las cosas tienen valor en la medida en que las vamos a perder. Yo tengo una sensación de que vivimos en una sociedad donde como no hay, la muerte es el enemigo, la muerte es lo que se tiene que combatir y que claro que es dolorosa la muerte, pero como vivimos de espaldas a la muerte, en realidad no tomamos conciencia del valor de la vida. Y yo de ahí un poquito el título también, ¿no? Alcanzar la plenitud. El aprender a soltar, el duelo, aprender a soltar, es aprender a soltar atravesando un proceso en el cual tomo conciencia de que he tenido una pérdida y de que necesito pasar por ese proceso, por ese túnel, por ese momento de dolor, de tristeza, de toda una serie de fases por las cuales pasamos en un proceso de duelo para luego poder renacer a otra cosa. Pero si no paso por ahí, si no tomo conciencia realmente de esa pérdida y de ese dolor o de esa tristeza que me provoca y le giro la espalda y digo, no, todo está bien o tengo que estar bien y me esfuerzo y me fuerzo a estar bien, no voy realmente a tomar conciencia del valor que tiene la vida o del valor que tiene eso que estoy teniendo en ese momento. Entonces, de ahí que yo creo que es absolutamente imprescindible que tomemos conciencia de que todo lo que tenemos es pasajero. Ahí me nombro un poquito el budismo, ¿no? Que habla de la impermanencia. Es como uno de los principios, es la impermanencia. Todo pasa, todos vamos a morirnos, todo va a acabar en algún momento. Incluso una relación de pareja, ¿no? Una relación de pareja es, puede que no se acabe porque no nos separamos, pero en algún momento uno de los dos se va a morir. O sea, esto es así, es una realidad, no podemos obviarla. Y yo creo que en general en la sociedad estamos obviando esa parte de que las cosas se terminan, de que todo se termina, de que lo único que no cambia nunca es el propio cambio, ¿no? Y creo que es una parte muy, muy, muy importante a tener en cuenta para poder vivir la vida plenamente. O sea, yo me imagino que todos, en algún momento, todas las personas que a lo mejor están ahora escuchando o viendo este programa, han tenido pérdidas en su vida. Entonces, muchas veces cuando perdemos a alguien,
hay una reacción de decir, ay, bueno, me doy cuenta de que es verdad, de que la vida no es para siempre, me ha hecho un efecto de que voy a vivir las cosas de otra manera o no voy a perder el tiempo en según qué. O sea, hay generalmente una reacción también natural en nosotros en cuanto a notamos o sentimos la muerte cerca o la pérdida cerca, de darnos cuenta, ¿no? Es como digo a veces que la vida a veces nos da alguna bofetada para despertarnos, para darnos cuenta de que realmente tenemos una serie, todo lo que tenemos lo damos por supuesto, y de ahí que realmente no vivamos plenamente las cosas y que podamos estar perdiendo el tiempo en cosas que no son importantes, ¿no? O vivir la vida de una forma más superficial porque no estamos realmente conectados con la importancia de eso que tenemos. O tenemos una sensación de carencia, de que me faltan cosas en la vida y no estamos dándonos cuenta de lo que sí tenemos en la vida porque hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que yo le doy a todo este proceso de poner atención, de darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos teniendo aquí y ahora, qué es lo importante aquí y ahora en mi vida, y de que eso lo puedo perder porque al final lo que sí perderemos en algún momento es la vida o perderemos a personas, ¿no? Entonces, cuanto más nos acercamos, de alguna forma, digo que la muerte es una maestra, ¿no? Es la maestra que está aquí al lado mío diciéndome algún día esto se acabará. Entonces, ¿cómo puedo disfrutarlo, ¿no? Y cómo, de alguna forma, también la vida no es solo lo bonito, no solo lo alegre, no solo lo feliz, sino que la vida es todo. La vida, hay vida porque hay un movimiento, y hay un movimiento de contacto y retirada. En Gestalt hablamos del ciclo de contacto y retirada, ¿no? Como un movimiento natural que en realidad es el que produce la vida. Y aquí un poquito también los ejemplos que pongo de existe vida porque hay una respiración, y en la respiración, para que haya respiración, necesito tomar aire y soltar aire. No puedo vivir solo tomando aire, que sería, digamos, la metáfora de vivir solo con lo bonito y con lo bueno. O el corazón, nuestro corazón, que es otro órgano vital nuestro, sin respiración no vivimos, sin corazón tampoco, ¿no? Entonces, el corazón también tiene un movimiento de contracción y expansión. Si no existe este movimiento, tampoco hay vida. Entonces, el darnos cuenta de la importancia de estar atentos y de vivirlo todo, de vivir los momentos de alegría y de vivir los momentos de tristeza, de vivir los momentos de ganancia y de vivir los momentos de pérdida, porque eso es lo que nos hace vivir la vida por completo. Si no, estamos viviendo la vida a mitad. Y en realidad, pues esto, si alguien intenta respirar solo tomando aire, pues probablemente lo que pasa es que se vaya a morir porque no va a poder estar respirando, ¿no? Entonces, pongo estos ejemplos como para mí metafóricamente de lo que es la vida y que es importante vivirlo todo, porque si no solo vivimos la mitad de las experiencias, ¿no? Y al vivir solo la mitad de las experiencias, realmente perdemos la noción del valor de esas experiencias. Dicho todo esto, para mí es importante también añadir o entrar un poco en el tema de lo que es un proceso de duelo, ¿no? Si he estado hablando ahora de las pérdidas en general, de lo que representan las pérdidas, la importancia de aceptar que hay pérdidas en nuestra vida, y entonces ante la pérdida tenemos una reacción. Para mí el proceso de duelo es una reacción natural del ser humano ante la pérdida. En realidad el proceso de duelo es un proceso adaptativo, o sea, yo oigo muchas veces que se dice se tiene que hacer el duelo. Y yo ahí no estoy de acuerdo, o sea, no es que se tenga que hacer el duelo. El duelo es una reacción natural del ser humano, es un proceso adaptativo a partir del momento que se produce una pérdida. Y será más o menos doloroso o intenso en función del tipo de pérdida. Yo trabajo mucho, aunque hay muchos diferentes autores, yo trabajo mucho con las fases bastante famosas de Elizabeth Kubler-Ross, que son las 5 fases,
por las cuales ella no descubre nada en el sentido de que no es que ella diga se tiene que pasar por estas fases, sino que ella comprobó a lo largo de la historia de su vida, de la experiencia, y Isabel Kubler-Ross fue declarada la primera tanatóloga del mundo, acompañó a muchas personas a morir, y ella lo que se dio cuenta es de que las personas pasamos por toda una serie de fases a partir del momento que sufrimos una pérdida. Pasamos por las mismas fases prácticamente, tanto si perdemos a un ser querido como si, pongo un ejemplo actual, perdemos el móvil. Las fases son las mismas. Hay una serie de reacciones naturales, ¿no? Que así se las digo rápidamente, sería primero es como si pierdo el móvil y de no puede ser, negación, ¿no? No puede ser, no puedo haber perdido el móvil. O la primera vez que nos dan la noticia de que ha fallecido alguien, la noticia no entra, no puedo, es como no puede ser, aunque a lo mejor esa persona estuviera enferma. La entrada es un no puede ser. Digo esto en un orden, aunque el orden en un proceso de duelo no hay orden, ¿no? Las etapas o las fases del proceso de duelo son totalmente anárquicas, ¿no? Van apareciendo como les da la gana de alguna forma, no lo podemos controlar, pero sí que las explico en un orden, ¿no? Entonces, a partir del momento que he pasado esa fase o que me doy cuenta de que realmente, pues a lo mejor sí he perdido el móvil, ahí puedo entrar en ira, puedo entrar en a ver cómo lo puedo conseguir para ver qué ha pasado, a ver si lo puedo recuperar, con una especie de negociación, puedo entrar en tristeza, en lo que llamamos la depresión, porque si es sobre todo la muerte de un ser querido, entramos en una depresión profunda que es absolutamente necesario pasar por ella. Ahí es donde yo insisto en la importancia de dejarnos estar en esas fases, en cada una de estas emociones, porque si no nos dejamos estar en esas fases, no podemos alcanzar ese proceso de adaptación a la nueva situación, ¿no? No podemos alcanzar la aceptación. Por lo tanto, es como ir aceptando que puedo estar negando, que puedo estar enfadándome, que puedo estar muy triste, y esa tristeza me permite ir aceptando esa pérdida, ¿no? Eso que he perdido, sea un objeto o sea un ser querido. Y la intensidad va a ser diferente, evidentemente que no es lo mismo. Y ahí entran una serie de factores en el proceso de duelo que van a influenciar en cómo voy a desarrollar ese duelo, ¿no? Pero la importancia de pasar por esa tristeza, por esa depresión para poder alcanzar la aceptación. Porque, como decía, el proceso de duelo es un proceso adaptativo. Y es un proceso adaptativo de una fase, de un momento de mi vida en el cual, por ejemplo, hay una persona y que si esta persona fallece, yo voy a tener que vivir mi vida sin esa persona. Entonces, el proceso de duelo es un proceso de adaptación. Paso de vivir con una persona o con una persona en mi vida a vivir sin esa persona. Y necesito adaptarme. Y el proceso de duelo no es más que ese proceso de adaptación. Si no lo hago, o si bloqueo, o si miro para otro lado y no me doy cuenta de que lo estoy haciendo, entonces ahí eso va a quedar abierto. Esa herida va a quedar abierta. Si la herida queda abierta, yo ahí hago otra metáfora, que es como si yo tengo toda una serie de temas abiertos o heridas abiertas, no tengo energía para abrir cosas nuevas. De ahí también la necesidad de ir cerrando todos los temas que tengo abiertos, de ir cerrando, porque el proceso de duelo es un proceso para poder cerrar mi relación con, por ejemplo, esa persona, sea por muerte, sea por separación, sea por el motivo que sea. Necesito cerrar, porque si no cierro, eso queda abierto y no tengo energía, no pueden aparecer nuevas cosas en mi vida. Eso es también la importancia de hacer el proceso de duelo, pero no porque se tenga que hacer, sino de estar atentos, de poder desarrollar, que es lo que ofrecemos también en terapia Gestalt, la capacidad de prestar atención, de estar atentos a lo que nos está ocurriendo. Y de ahí muy importante entonces las despedidas, o sea, poder despedirme de un ser que amo, tanto si es por separación como si es por muerte, de poderme despedir de un lugar, de poder hacer cierres, porque un buen cierre supone un buen duelo, de alguna manera, un buen proceso de adaptación. Porque al final el duelo es como, y yo hago una metáfora también con el nacimiento, ¿no? O sea, hago un paralelismo entre, porque al fin y al cabo, pues un bebé cuando está en el vientre de la madre,
Para él, nacer es morir al estado donde estaba en el vientre de la madre muy cómodamente y tiene que pasar por un canal de parto, que es un proceso, me imagino, porque no me acuerdo, dolorosísimo, para poder nacer a la nueva vida. Entonces, es como que el proceso de duelo tendría que ver también para mí en ese paralelismo de necesitamos pasar por el dolor, necesitamos pasar por la tristeza para poder cerrar, y cuando cerramos podemos soltar. Y ahí podemos tener la energía para nuevas cosas, para poder vivir la vida con plenitud, cada etapa, cada situación, cada persona, todo lo que tenemos en la vida, todo lo que se nos va presentando. ¿Vale? Pero necesitamos cerrar. Entonces, siempre que se pueda, hacer un buen cierre, hacer una buena despedida de cualquier situación de la vida, porque eso nos va a asegurar un buen parto hacia la nueva fase, hacia la nueva etapa. Esto es lo que de alguna forma la importancia que yo le doy a todo el tema de tener atención a la muerte, a las pérdidas, a las despedidas, a los cierres, porque desde ahí vamos a poder realmente enfocar todo lo nuevo y podemos vivir plenamente todo lo que nos ocurra, de alguna forma. Y bueno, quería antes de acabar, quería comentar que para mí, cuando tú me has presentado con el tema del eneagrama, para mí Claudio Naranjo fue y es un maestro, y que él tenía una frase que a mí me gusta mucho, que él decía: si todos supiéramos de verdad que vamos a morir, seríamos mejores personas. En el sentido de que desde la conciencia de la muerte, de nuestra desaparición, muchos de los enfados o de los malestares que tenemos los pasaríamos por alto, porque estaríamos más en conexión con la bondad y con la compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Y hasta aquí, Elena, lo que yo quería compartir hoy en Mindalia. Genial, Ana. Pues bueno, no es poca cosa. Así que vamos allá. Hay preguntas ya del público y la verdad que son muy interesantes, muy profundas, como el tema que hoy nos atañe, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. La verdad que a mí me encantó y estoy muy de acuerdo, y me encantó la metáfora del canal del parto. Es una metáfora que uso mucho además porque me resuena, ¿no? Es como hasta qué punto una puede renacer si no ha hecho el duelo de lo anterior. Así que qué bonito para cerrar. Y bueno, Ana, voy a pasar a las preguntas, pero antes voy a recordar una información a toda la audiencia de Mindalia. Ana Hernández forma parte del Congreso Citas con la Vida, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un mail a congresos@mindalia.com. Bueno, ahora sí, voy a recordar también, antes de ir a las preguntas, que las redes sociales de Ana van a estar bajo la descripción del vídeo y de YouTube, ¿sí? Ahí, como va a quedar en diferido, la vais a poder localizar siempre, y ahí vais a poder encontrar todo lo que ella ofrece, los programas relacionados con estas especialidades que tiene, como el duelo. Y bueno, Ana nos va a decir ahora cuáles son sus redes de viva voz, o cuáles son las que más usa. ¿Nos puedes decir, Ana? Sí, yo utilizo básicamente Instagram y Facebook, y tanto en uno como en otro se me encuentra por Ana H. Huet, Ana HHUET, que es Ana Hernández Huet, que son mis apellidos, y desde allí me podéis localizar en las dos. Básicamente trabajo con estas dos, Instagram y Facebook. Genial. Bueno, pues ahí están las redes de Ana. Ya os digo que podéis localizarla después en la descripción en diferido. Así que ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Recuerdo antes, para usuarios de YouTube, que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vamos allá. La primera nos la hace Mariela Benavente desde YouTube y nos dice: hola, saludos desde Los Ángeles. El duelo, una etapa muy difícil del ser humano. Pregunta: ¿cómo podemos soltar a un ser amado como al padre si todos los días se le extraña más y más? Bueno, en este caso, yo si trabajara con esa persona le diría que necesitaríamos trabajar y ver qué es lo que tiene pendiente,
que probablemente si lo añora cada día más y más es porque hay alguna cosa que queda pendiente de decir. Puede ser algo pendiente o también yo en mi experiencia veo que muchas veces cuando no podemos acabar de soltar a un ser querido puede haber algo de lo que no he hablado en esta conferencia, que es la culpa. Cuando muere alguien solemos tener, generalmente se dispara bastante la culpa, entonces yo propongo a esta persona que pueda revisar un poquito qué es lo que tiene pendiente con su padre y si hay algún tipo de culpa, de sentimiento de culpa en el proceso de muerte con su padre o en el proceso de vida, cómo poder revisar esa parte. Bueno, interesante, seguro que le sirve para ahondar un poquito más. Vamos allá con la de Mónica Gómez. Esta vez nos escribe desde Argentina y nos dice: perdí a mi esposo en pandemia y me cuesta mucho soltar y desapegarme. ¿Cómo puedo hacer desde YouTube? Bueno, además en pandemia, ¿no? Sí, el tema de la pandemia es complicado porque en muchas ocasiones no es justamente lo que yo decía de la importancia de la despedida, del cierre, en muchas ocasiones no ha podido ser. No solo no ha podido ser la despedida, sino que además en muchas ocasiones no se ha podido ni asistir al funeral, lo cual esto sería uno de los factores que dificultan el hacer un proceso de duelo. Cuando yo antes decía que hay toda una serie de factores que tienen una influencia en cómo desarrollamos el proceso de duelo, hay circunstancias factores que van a facilitar el duelo y factores que van a dificultar el duelo. El hecho de haber fallecido en pandemia y no lo sé en ese caso si ha habido no ha podido haber despedida o no ha podido haber un ritual, un funeral o ha sido quizá poca cosa, eso puede dificultar el proceso de duelo. Por el proceso de duelo va a tener que pasar, si es en pandemia, hace relativamente poco, tampoco hace mucho. No hay un tiempo para el proceso de duelo, cada uno lo elabora como puede. Yo creo que en todo caso lo que yo puedo recomendarle a Mónica o proponerle es que viva ese duelo, que no intente resistirse, que pueda realmente llorar, enfadarse y pasar por todos los procesos, que si necesita información sobre las fases del duelo, de las diferentes maneras que se puede hacer, lo que es importante es no resistirse, es atravesar ese canal de parto, no hay más remedio. El proceso de duelo es un proceso de dolor. Por tanto, no puede escaparse, o sea, necesita pasar por allí para poder elaborar ese duelo y poquito a poco tener mucha paciencia consigo misma, mucha compasión y mucha aceptación de lo que le está ocurriendo y de respetarse todas las emociones que está sintiendo para despacito poder ir avanzando. Gracias de nuevo, Ana. Eso es como quererse mucho, ¿no? Ir pasito a paso y permitirse. Genial consejo, seguro que le es útil. Un abrazo para nuestra amiga. La siguiente persona que nos escribe es Laura Díaz desde YouTube y nos dice: ¿cómo lidiar con la vida cuando terminas una relación de pareja en malos términos y sientes que no podrás salir adelante sin él y él, sin embargo, sigue su camino como si tú nunca hubieras existido? Bueno, sí, complicado. Hay muchas cosas aquí, ¿no? Hay como muchos apartados o muchos pequeños temas a tocar, ¿no? Bueno, lo primero de todo es ver hasta qué punto puede haber una dependencia, una codependencia, una dependencia emocional de la pareja, ¿no? En el sentido de que yo creo que es importante trabajar en ese caso personalmente, quizá necesita terapia para poder desarrollar, decir, bueno, no podemos depender, digamos, de la pareja para que nuestra vida valga la pena. Entonces, si es así, hay una necesidad, primero, de elaborar el duelo, evidentemente, de sentir que puedo traspasar, que esta persona puede traspasar ese dolor y darle un sentido a su propia vida. O sea, cada uno de nosotros, nuestra vida tiene un sentido por sí misma, no en dependencia de los otros. Por el simple hecho de haber nacido, somos dignos de ser amados
y somos dignos primero de amarnos también a nosotros mismos. Entonces, para mí ahí hay un trabajo a hacer primero de duelo o en paralelo un trabajo terapéutico de encontrar un sentido a la propia vida. La cuestión de que el otro sigue con su vida, bueno, yo en el tema parejas, con el tema del duelo, digo que estamos también en un momento donde el hecho de las redes sociales nos dificulta mucho el hacer el proceso de duelo. Porque yo suelo decir que cuando hay una separación, a menos que haya hijos por los cuales tiene que haber un contacto obligado, es importante que haya contacto cero. O sea, yo les digo a mis clientes, digo, contacto cero. Ya, pero es que me llama, bloquéalo. ¿No? Es como, entonces, ¿qué pasa? Que con las redes sociales tenemos amigos en común y aunque lo bloquee, Facebook, Instagram, no sé qué, no sé cuántos, es que tal, un like o no sé cuántos, él sigue con su vida. Bueno, yo no sé si sigue con su vida o no sigue con su vida. No sé esta persona si está viendo que sigue con su vida en las redes sociales. Las redes sociales son engañosas, cada uno muestra lo que quiere. Entonces, no lo sé si es a través de redes sociales o es que sabe que está tirando con su vida. Y tener en cuenta que si está tirando con su vida, es probable, yo no lo sé evidentemente, que lo que estábamos hablando del duelo, claro, lo que estábamos hablando en la conferencia es que hay dificultad en hacer el duelo. Generalmente, muchas veces, lo que se hace es carpetazo y no hago el duelo. Es como a rey muerto, rey puesto. O dejo una relación o un clavo saca otro clavo. O sea, hay mucha tendencia a esto. Entonces, esta persona, su expareja, igual no está pudiendo hacer el duelo y está haciendo una huida para adelante. No lo sé, no lo sabemos, pero en todo caso, ella se tiene que centrar en sí misma, en darle sentido a su propia vida, para que su vida no dependa o la importancia de su vida no dependa de otro, porque ahí entra en una dependencia donde ella no tiene las riendas. Eso es muy interesante esto que comentas. Además, gracias Ana, porque es verdad que son temas como que también están ahí alrededor de esto que nos pregunta. Gracias por dar luz también a estos temas, seguro que es útil. La próxima pregunta es de Manola Medina. Un saludo, Manola, que además siempre está a esta hora y es muy gratificante siempre los abrazos que nos manda y tal. Así que bueno, vamos con la pregunta de Manola. Nos escribe desde México y nos dice: ¿tiene que ver la fortaleza interna de los humanos para superar los duelos? Bueno, es buena pregunta. Bueno, claro, sí que tiene que ver. Y tiene que ver también con el proceso de vida que hayamos tenido, con el tipo de carácter que tengamos. Esto va a ser uno de los factores que va a determinar también cómo desarrollo yo un proceso de duelo en función del carácter. Y esto yo, al menos como terapeuta y con gestáltica y con el enneagrama, lo utilizo mucho, ¿no? Porque no trato el duelo de la misma manera con una persona que con otra, porque va a ser en función del carácter que tenga. Si es una persona altamente emocional, que más bien lo que tiene dificultad es en la contención de emociones, más bien la voy a contener. En cambio, una persona que tiene dificultad en expresar emociones, más bien le voy a facilitar. Entonces, esto va a depender. Entonces, efectivamente, el carácter y también la experiencia de vida, el haber pasado a lo mejor por experiencias de vida difíciles y que han sido superadas, va a dar una fortaleza que también va a ayudar. La experiencia de vida es un grado en ese sentido, ¿no? Y va a tener que ver con esto, claro que sí. Gracias, Manola. Cierto, muy buena esa pregunta. Yo estaba pensando un poco lo mismo, ¿no? Que es verdad que claro que afecta el carácter y me encanta cómo lo ha explicado Ana y sí, me hace mucho sentido también. Bueno, vamos con la próxima. Nos la hace. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Eso es una maravilla. Yo creo que nos va a dar tiempo, pero hay otras 3 por lo menos. Bueno, venga. Genial, vamos a ello. Silvana Becerra, desde YouTube, nos dice: ¿cuándo uno puede estar seguro de que ha cerrado? Es decir, que realmente ha terminado el duelo. Y nos cuenta una situación. Nos dice: en mi familia falleció mi hermano. Ya pasaron 3 años y todos los días nos reunimos en la familia para orar por él,
pero yo ya no me siento cómoda. ¿Eso significa que mi familia no desea cerrar el duelo? Esta es buena, muy buena también. Bueno, yo lo de cerrar el duelo, también reconozco que he ido evolucionando en mi respuesta y en estos momentos mi respuesta es que, bueno, yo considero que uno puede dar por cerrado un duelo cuando siente una paz interna, cuando ya no hay guerra. ¿Eso quiere decir que no siento tristeza? No, yo puedo estar sintiendo tristeza. Al final, el, el esa paz que yo digo tiene que ver con, a veces con aprender a convivir con la tristeza o aprender, al final aprendemos a vivir con las ausencias. O sea, no es que cuando yo acabo un duelo es como ya no me acuerdo nunca más de esta persona. No, hay una integración. O sea, yo he recolocado, digamos, a esa persona emocionalmente en otro lugar de donde estaba antes. Y entonces ahí me siento en paz, ¿no? De alguna forma es como decir, bueno, mis padres han fallecido, tanto mi padre como mi madre, pues hay una sensación de yo los tengo integrados en mí. Bueno, esto es algo que a mí me es útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cerrar un duelo, puedo dar por cerrado un duelo cuando yo me siento en paz conmigo misma con esa situación y que puedo estar llorando en algún momento, puedo pensar en mi madre y que se me salten las lágrimas y eso no me produce ningún cataclismo ni me supone ningún problema, simplemente estoy en paz con esas lágrimas que me salen en ese momento. O sea, para mí el cerrar un duelo, podríamos darlo por cerrado, si es que se puede dar por cerrado un duelo en esa situación, la cual cosa no quiere decir que voy a estar ya, nunca más voy a llorar. No, no es eso. Dicho esto, con lo que ella dice que falleció su hermano y han pasado 3 años y su familia sigue llorando, sí, yo ahí creo que hay una dificultad de la familia en querer cerrar esto. Es una forma de no soltarlo, efectivamente. Yo, por ejemplo, con mis muertos, digamos, lo que siempre he hecho es hago como un pequeño altar. Pongo unas velitas, pongo el recordatorio, una foto y lo tengo allí. Y hay un día, que como dice ella en la pregunta, yo hay un día, cuando han pasado X tiempo, va a depender, que me levanto, veo ese altar y digo, ya está, y lo saco. El altar es para mí, es para nosotros, ¿no? Lo ponemos para ellos, que también podemos hacer cosas, pero el altar lo hago para mí. Entonces, hay un día que ya no lo necesito y lo saco. Entonces, en ese sentido, si ella siente que ya no quiere orar más, probablemente es que para ella eso ya no es necesario. Y eso no quiere decir ni que quiera más ni menos a su hermano, simplemente que ella ya no necesita eso y que por lo tanto probablemente esté soltando, esté ya dejando ir. Y su familia no puede todavía y necesita seguir haciendo esto. Esa sería mi respuesta. Genial, Ana, muchas gracias. Qué bueno lo que dices de los altares. A mí también me ayudan muchísimo, ¿no? Pero para duelar muchas cosas de mi vida también. Me parece muy, muy útil. Es como darle un lugar, como verlo, ¿no? Ponernos enfrente y me ha gustado mucho también. Gracias. Bueno, ha entrado por aquí una pregunta muy interesante y yo creo que va a ser la última porque estamos llegando al final, pero muy, muy interesante. Nos la hace Mano Galáctica, no nos dice su nombre, es su nick, desde Facebook. Nos pregunta desde Argentina. ¿Son las mismas fases de duelo para padres cuyos hijos decidieron romper todo tipo de relación con ellos, viviéndose este proceso como una muerte? A ver si entiendo bien la pregunta. Unos padres que deciden romper con los hijos, ¿lo he entendido bien? Para padres cuyos hijos decidieron romper con ellos, exacto. Como los hijos rompen la relación con los padres. Con los padres. Eso es. Bueno, en cuanto a proceso de duelo, y repito que yo utilizo mucho las fases de Elizabeth Kübler-Ross, pero que hay otras, que al final todas se parecen, pero hay otros autores, está William Worden, está John Bowlby, hay otros autores, está uno que me gusta mucho a mí que desde el constructivismo, que es Niemeyer, que me encanta, pero dicho esto, para mí las fases del duelo, en principio, o sea, la reacción humana que tenemos ante el duelo siempre es muy similar, ¿no? Dentro de que cada duelo es particular y cada duelo es único, hay unas fases por las cuales se pasa.
No sé si entrar mucho en unos hijos que deciden romper con sus padres, porque, claro, es una situación que para mí requiere, o sea, que la importancia, o yo el acento no lo pondría quizá tanto en el duelo, sino en ver cuál es la problemática y cómo de alguna forma esos hijos, si han tomado la decisión de una forma consciente, diciendo, conscientemente yo, para mi bienestar, necesito cortar la relación con mis padres, ahí, desde esa conciencia, claro que sí que va a haber un duelo, y al mismo tiempo hay asumir la responsabilidad de tomar esa decisión. Y entonces, para mí toma más relevancia, digamos, o lo siento de esta manera, el hecho de poner el foco en la responsabilidad, en la aceptación de la consecuencia de esta decisión, que no en el duelo, aunque evidentemente que sí que hay un duelo y que probablemente las fases sean las mismas. Espero que responda a la pregunta, a dar respuesta a la pregunta. Yo creo que sí, a mí por lo menos me ha quedado bastante claro y bueno, es muy útil, ¿no? Como digo, estás dando también luz a otros lugares que esconden esas preguntas y a mí me parece muy enriquecedor. Así que bueno, Ana, ya estamos llegando al final, ahora sí, y yo darte las gracias porque realmente he disfrutado de verdad mucho de esta entrevista, de esta conferencia y este ratito de preguntas. Y bueno, pues eso, que eres muy bienvenida en Mindalia, que muchas gracias por traer a Mindalia esta parte tan importante de la vida y me ha gustado mucho lo que comentabas al principio de que últimamente en estos momentos sociales que vivimos como que no se da hueco a las emociones como el duelo, ¿no? Como la tristeza, como que todo es rápido, todo es positivismo y bueno, me ha gustado mucho el enfoque, así que te mando un abrazo y te voy a dar paso para que tú también te despidas y nos puedas recordar tus redes sociales si quieres. Muy bien, muchas gracias, Elena. Bueno, pues yo recordar simplemente que me podéis encontrar en Facebook y en Instagram, que mi nombre por el cual me podéis encontrar es Ana con una N, ANAHHUET. Y que allí pues voy poniendo información de las actividades que voy haciendo. Para mí de verdad que ha sido un placer estar aquí en Mindalia. Es la primera vez y probablemente repita porque para mí es importante dar voz a todo el tema del duelo y evidentemente, como decía, de la muerte, pero que no lo quiero limitar a la muerte, sino a toda la parte de las pérdidas. Entonces creo que es un tema importante a tener en cuenta y que cuesta. Por lo tanto, agradezco también a Mindalia la oportunidad de estar aquí y de hablar de este tema. Y gracias, Elena, por haberme acompañado en este ratito, que para mí también ha sido un placer y que me ha ayudado mucho tu presencia. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Genial, pues eso es, como dice Ana, muchas gracias a todos los asistentes, todas las preguntas que han sido muy interesantes además en este caso. Así que bueno, os recuerdo que seguimos con una conferencia más de Citas con la Vida, no os la perdáis, y también os recuerdo que podéis disfrutar del contenido de todo el congreso a través de el resto de nuestros canales también. Así que bueno, os dejo por hoy y os mando un abrazo enorme.